Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Aquí de nuevo para grabar un video en el cual vamos a hablar sobre la introducción de MongoDB. En este caso pues sabemos que MongoDB pues es un gestor de base de datos no relacional, no SQL. Pues en este caso pues ya no se va a trabajar con llaves foráneas como en una base de datos relacional, ¿no? Una tradicional como MariaDB, MySQL o alguna otra de estas. MongoDB pues viene del término de humongous, el cual significa pues que es gigante, y pues también es una base, bueno, es un gestor que viene siendo escalable, ya que pues en este pues se pueden agregar más recursos a nuestra base de datos, añadiendo más servidores. En este caso pues aquí es una característica de este. También pues sabemos que MongoDB pues fue escrito en C++, y pues también es un gestor orientado a documentos, también en el cual pues podemos trabajar con objetos de JavaScript, y pues en este caso pues utiliza JSON, ¿no? Los cuales pues igual hemos trabajado ya sea anteriormente cuando trabajamos en los videos anteriores con lo que fue Node y trabajamos con Postman, pues ahí trabajamos un poquito con JavaScript y trabajamos con objetos JSON. Bien, pues en este caso vamos a explicar un poquito aquí. Vamos a ver que de nuevo lo que es una base de datos relacional, en la cual pues ya vemos que podemos crear bases de datos. En una base de datos relacional pues se trabaja con tablas. Aquí podemos ver que podemos trabajar con la tabla de productos, clientes, vendedores, categorías, ¿no? O igual si tenemos una base de datos a lo mejor de escuela, pues podemos trabajar con alumnos, asignaturas, profesores y demás. Aquí ponemos un ejemplo de una tabla normal, productos, y pues aquí vemos que tiene sus atributos como código, nombre, precio y cantidad, y cada uno de estos atributos con sus tipos de datos. En este caso pues ya que tenemos estas tablas pues podemos almacenar registros, en este caso en una base de datos relacional. Y aquí por ejemplo tenemos un ejemplo de productos que podemos tener aquí algunos registros, ¿no? Como aquí en el código 1, nombre, lápiz y precio a lo mejor 5.50 y demás, ¿no? Entonces en este caso en una base de datos relacional pues sabemos que podemos hacer este tipo de tablas, cada una con sus atributos o los atributos que nos convengan, y cada una con sus tipos de datos. En este caso pues a lo mejor ahí podemos identificar un poquito esto cuando hemos trabajado ya sea con MariaDB, con MySQL, con alguno de los otros gestores, ¿no? Vamos a ver qué pasa con una base de datos en MongoDB. Pues aquí en este caso igual podemos crear bases de datos como se ve en la imagen, pero en este caso en lugar de tablas pues las vamos a llamar colecciones, y aquí en este caso pues podemos tener colecciones así como igual alguna colección llamada productos, clientes, vendedores, categorías, dependiendo de la base de datos que trabajemos, ¿no? Aquí pues si vemos dentro de estas colecciones pues ahora ya no vamos a guardar, ya no se le va a llamar registros, en este caso pues vamos a llamarlo documentos, y dentro de estas colecciones podemos crear diferentes documentos. Por ejemplo aquí podemos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, varios documentos, ¿no? Al igual que en una base de datos relacional, dentro de las tablas pues puedo tener varios registros. En este caso, ¿qué estructura van a tener mis documentos? Pues la de un tipo objeto de tipo JSON. En este caso pues abrimos lo que es una llave, cerramos llave, y dentro de esas llaves pues tenemos lo que son igual nuestros atributos y los valores que vamos a ir agregando. Por ejemplo aquí tenemos un nombre, tenemos la escoba, precio, pues ponemos un precio, la cantidad igual, y en la descripción pues aquí podemos ver que también podemos guardar listas, ¿no? Aquí podemos ver que tenemos una lista de
de texto, ¿no? Aquí tenemos varios datos, ¿no? Que podemos guardar en un mismo atributo, en un mismo campo. Bien, entonces aquí por ejemplo cada colección puede contener varios documentos, así como se ve aquí en la imagen, ¿no? Podemos tener varios documentos. Y por ejemplo aquí la ventaja de trabajar con un MongoDB, por ejemplo en este caso, pues no vamos a estar estáticos, o no vamos a estar más que nada ya ¿cómo se dice? Nada más sujetos a algunos atributos, así como aquí, ¿no? Por ejemplo aquí tengo una tabla de productos y ya nada más estoy sujeto a estos atributos que tengo aquí. Son los únicos datos que puedo tener. Y por ejemplo ya en una base de datos de MongoDB, pues puedo tener colecciones, y en cada uno de mis documentos pues puedo poner, a lo mejor si quiero un documento donde nada más necesito algún nombre, por ejemplo aquí en este caso pues meto el nombre y el precio nada más en ese documento, pero no voy a estar ahí en este caso pues ya sujeto a ciertos atributos. Aquí en un documento puedo tener, a lo mejor por ejemplo aquí como se ve en la imagen, no puedo tener 4 datos que pido, 4 atributos y sus datos que voy a pedir. Y a lo mejor si yo en el siguiente documento de productos quiero meter más información, pues lo puedo asignar. Entonces en este caso ya no voy a estar sujeto o condicionado a ciertos atributos, sino aquí voy a meter los datos que me convengan. Entonces a lo mejor es una ventaja más que podemos tener en este caso para ir trabajando con una base de datos no relacional dentro de MongoDB. Entonces bien, ya que tenemos a lo mejor un poquito de introducción aquí con los conceptos, ¿no? Por ejemplo aquí, como decíamos, en base de datos relacionales manejamos tablas y registros, y ya aquí en MongoDB vamos a trabajar, en lugar de tablas vamos a llamarles colecciones, y en este caso en lugar de registros voy a trabajar con documentos. Entonces bien, vamos a inicializar aquí con toda esta introducción, algunos comandos básicos que tenemos para poder ir creando documentos, poder crear bases de datos, poder crear colecciones y poder hacer a lo mejor las sentencias principales, ¿no? De insertar, actualizar, eliminar o hacer algunas búsquedas. Bien, entonces ahorita vamos a comenzar con eso. Podemos activar aquí lo que nuestro servidor de MongoDB, bueno, ya que lo tenemos instalado, pues aquí igual, si no tienen instalado MongoDB, ahorita les dejo el link aquí en la descripción, pues para que puedan descargar lo que es MongoDB. Ahí tenemos un video anterior donde explicamos la instalación, y ahorita ya que lo tenemos instalado, pues podemos ejecutarlo desde un CMD. Podemos abrir una consola, por ejemplo aquí en este caso, ¿no? Podemos ejecutar nuestro servicio de MongoDB. Primero vamos a poner el comando de MongoD para ejecutar nuestro servidor. MongoD, lo ejecutamos y pues ya aquí inicia el servidor. Bien, pues para poder abrir nuestro gestor de MongoDB, pues abrimos otra consola, ¿no? Aquí, y podemos ejecutar ya el siguiente comando, Mongo, pues para que se ejecute ya nuestra shell de MongoDB. Y por ejemplo aquí ya podemos escribir aquí nuestros comandos necesarios pues para poder crear bases de datos y demás, ¿no? Igual, si no lo quieren trabajar aquí desde las consolas que nos ofrece Windows desde el símbolo de sistema, voy a cerrar estas dos consolas. Podemos tener otra alternativa. Si estás trabajando a lo mejor con Visual Studio Code, sabemos que nos ofrece igual terminales, y podemos abrir aquí una terminal. Pues en este caso pues igual podemos poner nuestro comando para iniciar primero el servidor, MongoD, le damos enter y ya inicia nuestro servidor. Vemos que inicia en el puerto 27017. Podemos abrir otra terminal y
en este caso pues ejecutamos el comando de Mongo para inicializar nuestro gestor de base de datos de MongoDB. Entonces le doy Mongo, ya vemos que inicializa aquí nuestro gestor, nos dice la versión que tenemos, aquí algunas características de que ya inició y algunas hay lista de opciones que nos dan, ¿no? Entonces bien, aquí vamos a limpiar pantalla con CLS. Ahorita lo vamos a trabajar aquí desde Visual Studio Code. Si vemos aquí del lado derecho, pues tenemos nuestras dos terminales, ¿no? Una ejecutando el servidor y la otra ejecutando nuestro gestor de base de datos de MongoDB. Bien, entonces en este caso pues MongoDB también sirve como un intérprete de JavaScript, el cual podemos pues también interactuar con las bases de datos. Podemos también dentro de MongoDB ocupar el lenguaje de JavaScript pues realizando algunas operaciones pues del mismo, ¿no? De JavaScript. Y bien, aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo. Pues por ejemplo aquí podemos poner, no sé, A, que es igual a 50, ¿no? Entonces por ejemplo ahí dice que ya A vale 50, podemos hacer a lo mejor algún tipo de operaciones, ¿no? A por 2 nos da 100. Si vemos aquí, a lo mejor vamos a poner aquí otra variable, ¿no? Aquí B a lo mejor vale 70, ya dice que B vale 70 y podemos a lo mejor aquí decir que C es igual a A más B. En este caso pues A vale 50, B vale 70 y pues nos da la suma de 100, ¿no? Y aquí a lo mejor podemos hacer este tipo de operaciones, ¿no? C entre 5, aquí entre 5 y pues ya tenemos 24, ¿no? Entonces si bien vemos que sirve como podemos ocupar aquí el lenguaje de JavaScript, podemos ocupar algunas operaciones, también podemos hacer uso de algunas funciones matemáticas aquí que vienen dentro de JavaScript. Entonces en este caso vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí, mat, vamos a poner que es una función matemáticas, bueno, una librería, y aquí en este caso ponemos a lo mejor ya la función de SQRT, ¿no? La cual pues sabemos que es va a ser ahí nuestra raíz cuadrada, y al darle ahí dice que la raíz cuadrada de 81 pues es 9, ¿no? Entonces bien, ahí también podemos hacer uso de a lo mejor ver la función de new date. Esta función pues anteriormente, bueno, ahora que estábamos haciendo nuestro sistema de Angular, pues ya ven que trabajamos a lo mejor con tipos de dato de fecha y pues ocupábamos esta función de date, ¿no? Entonces por ejemplo aquí new date nos da pues la fecha del día de hoy, ¿no? En este caso pues ya podemos hacer uso de algunas funciones, también podemos crear nuestras funciones. Vamos aquí a limpiar pantalla y por ejemplo en este caso pues vamos a crear una función, a ver, function, vamos a llamarle facto, vamos a hacer la de factorial, ¿no? Vamos a poner aquí que pida un parámetro y vamos a ponerle aquí una llave, vamos a ponerle aquí un if, a lo mejor si n, no sé, es menor o igual a aquí, menor o igual a 1, pues a lo mejor que nos arroje algo, ¿no? Que retorne 1, ¿no? Por ejemplo en este caso. Y del contrario, pues si no, pues que retorne, a lo mejor en este caso ya hacemos recursividad aquí y dice que retorne n por la función, o sea facto, y en este caso pues n menos 1. Entonces ahí puede retornar, dice que vamos a hacer recursividad ahí, cerramos nuestra llave y ya tenemos nuestra función. A lo mejor aquí creamos una pequeña función la cual va a ser
el factorial. Sabemos que el factorial pues va haciendo la multiplicación de, por ejemplo, si quiero el factorial de 3, pues 1 por 2 por 3, ¿no? Y ya daría 6, ¿no? Si doy el factorial de 5, pues 1 por 2 por 3 por 4 y por 5 y así. Entonces en este caso pues también podemos verificar lo que contiene alguna función. Vamos a ver, a lo mejor pongo el nombre de la función facto y ya me dice qué es lo que contiene esa función, ¿no? En este caso vamos a ver si funciona. Por aquí facto de 3, por ejemplo, y nos da 6. 1 por 2, 2, 2 por 3, 6. Vamos a poner a lo mejor aquí factorial de 5, debe dar 120 y ahí está. Entonces bien, aquí como les decimos, pues MongoDB también funciona como un intérprete de JavaScript, y pues aquí vemos que podemos hacer uso de todo esto. Bien, entonces ya vamos a dejarlo aquí de usar como un intérprete de JavaScript, y en este caso pues vamos a empezar a trabajar aquí. Vamos a empezar a hacer uso de los comandos que nos ofrece. Vamos a ver, db pues sirve para mostrar las bases, bueno, la base de datos con la que estoy trabajando. En este caso pues dice que estoy trabajando con la de test, y por ejemplo en este caso puedo mostrar las bases de datos con show dbs. Dice muéstrame las bases de datos, y aquí dice que tenemos algunas. Admin config local son las bases o archivos necesarios donde se van a ir guardando todas las acciones que vamos a ir trabajando. Y aquí tenemos algunas que hemos realizado, ¿no? Por ejemplo, una llamada ejemplo, una llamada matutino, una llamada vespertino. Entonces, en este caso show dbs sirve para mostrar las bases de datos que tenemos. Bien, pues en este caso pues vamos a crear una base de datos. En este caso pues podemos crear alguna. Vamos a ponerle mercado, use mercado, y por ejemplo ahí ya dice que la creo. Vamos a ver en este caso pues si la creamos. Show dbs, aquí si vemos pues no aparece. En este caso pues la crea de modo temporal, y hasta que yo haga la creación a lo mejor de una colección, o haga una inserción, o que ya haga una acción para esa base de datos, pues en ese momento se va a crear. Entonces en este caso ahorita pues la estamos usando, se está creando de modo temporal, y ya ahorita que cree una colección pues ya nos debe de aparecer en este apartado la base de datos de mercado. Entonces bien, use mercado, creamos la base de datos por debajo. Entonces vamos a limpiar aquí pantalla y vamos a crear una colección en este caso. Entonces en este caso podemos crear una colección con el comando db.createCollection. Entonces en este caso pues db.createCollection, ¿sale? Con la C mayúscula, y dentro de las comillas vamos a ponerle lo que es clientes, por ejemplo. Ahí dice que ya la creó. Entonces vamos a poner show dbs, y si vemos ya se creó en automático, ¿vale? Entonces en este caso vamos a ver con qué base de datos estamos trabajando. Vamos a poner lo que es db, y ya dice que estamos dentro de mercado. Bien, entonces en este caso pues ya creamos una colección aquí, y se creó nuestra base de datos. Bueno, pues en este caso sabemos que una colección, como decíamos, pues ya va a venir siendo lo que es una tabla en una base de datos relacional. Ahora, ¿cómo borramos una base de datos? En este caso, si nosotros tenemos, por ejemplo aquí, voy a ponerle use ejemplo. Vamos a ver, db, ahora estoy en ejemplo. Si yo quisiera borrar la base de datos
de mercado, tendría que primero cambiarme pues a esa base de datos para que yo la pueda borrar. Si en este caso, ahorita como dice, hice un cambio a ejemplo y estoy dentro de ejemplo, si yo le pongo el comando para borrar una base de datos, pues me borra la base de datos ejemplo. Entonces cada vez que ustedes vayan a borrar una base de datos, pues siempre hay que a lo mejor verificar que estén en esa base de datos o darle use y el nombre de la base de datos, pues para que puedan borrar esa base de datos, ¿sale? Entonces en este caso voy a borrar esa de ejemplo. Vamos a poner aquí db.dropDatabase y la borramos, ¿vale? Entonces para borrar una base de datos, primero estar dentro de la base de datos y luego borrar. Ahora vamos a poner lo que es show dbs y ya vemos que ya no está la de ejemplo. Bien, entonces ahora vamos a regresar a mercado, vamos a limpiar pantalla y ya estamos ahora dentro de mercado. Ahora ya creamos una colección de esa forma con el comando, como les decíamos aquí, db.createCollection. Por lo regular todos los comandos que vamos a ir ejecutando siempre van a inicializar con db. Y ya lo que vamos a realizar, ¿no? Por ejemplo aquí db.createCollection, el otro fue db.dropDatabase, a lo mejor, y ahí vamos a ir haciendo varios de estos. Por ejemplo vamos a hacer otra colección, a lo mejor aquí llamada, no sé, ventas, y ahí está. Ahora, ¿cómo mostramos esas colecciones? Podemos mostrarla con el comando show collections. Entonces ponemos este comando y tenemos las colecciones de clientes y ventas. Si vemos aquí, pues a lo mejor estas son nuestras colecciones, y pues si vamos viendo la diferencia que tenemos con un gestor de base de datos o cuando crean una tabla, pues vemos la diferencia. Vemos que sabemos que cuando creamos una tabla, por ejemplo en MariaDB o en MySQL o en algún otro gestor de base de datos relacional, pues creamos la tabla y seguida de pues todos los atributos que va a ocupar esa tabla. Aquí por ejemplo creamos las colecciones y pues no nos preocupamos por los atributos que va a llevar. ¿Por qué? Porque como decimos, ya cuando creamos los documentos, pues ahí ya podemos meter la información que más nos convenga. Entonces bien, aquí tenemos esa diferencia. Creamos las colecciones y no definimos ningún atributo, ningún campo, ningún dato, ¿sale? Entonces no estamos condicionados a solo meter algunos atributos. Entonces bien, pues en este caso también podemos crear una colección a lo mejor de manera un poquito indirecta. Podemos insertar un documento y si no tenemos esa colección, pues la va a crear en automático. Entonces en este caso vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner db.productos, por ejemplo aquí, db.productos, aquí ando escribiendo medio mal, db.productos, aquí es el nombre de la colección. Por ejemplo, si yo quisiera insertar en clientes, pues pongo db.clientes, pero en este caso voy a insertar en productos. Como les digo, podemos crear también la colección directamente, pues creando un documento. Entonces en este caso pongo db.productos y seguido del método insert. Abro un paréntesis y dentro de esos paréntesis va a ir todo el documento que voy a crear. Entonces puedo darle enter o puedo seguirlo todo directo en la línea. Lo pueden hacer en una misma línea y no hay problema. Entonces aquí en este caso pues le voy a dar enter para que siga viendo ahí
de manera estructurada. Puedo poner aquí, a lo mejor abro mi llave y a lo mejor le puedo decir, pues necesito un nombre para algún producto, y digo, pues mi primer producto puede ser una escoba, por ejemplo, y a lo mejor para ese documento nada más necesito ese dato. Digo, pues bueno, está bien. Entonces cierro la estructura de mi objeto y puedo darle enter y pues cierro mi paréntesis. Entonces dentro de los paréntesis del método insert va a ir mi documento. Entonces en este caso pues le damos enter, dice que lo ha insertado, y en este caso pues debió de crear ya mi colección llamada productos. Vamos a verificar. Entonces aquí vamos a ponerle show collections, y si vemos pues ya la creó también directamente cuando yo inserté un documento, ¿sale? Entonces ya tenemos ahí también esa forma de crear colecciones, ¿no? Si la quieren crear así directa, primero crear sus colecciones, pues ejecutan su primer comando, create collection, y crean todas sus colecciones que van a ocupar. Si no lo quieren hacer de esta forma y quieren hacerlo directamente, a lo mejor insertando un solo documento, pues ya lo pueden hacer de esta forma, ¿no? Db punto, nombre de la colección que vayan a poner y ya el dato que vayan a ocupar. Bien, vamos a poner CLS para limpiar pantalla, y ahorita voy a crear un documento para, por ejemplo, para ventas. Vamos a poner aquí db.clientes.insert. entonces en este caso pues ese método nos sirve para insertar igual, así como en el inserinto, ¿no?, de MariaDB o de MySQL. Abro mi paréntesis y voy a crear aquí mi documento. Y si vemos aquí, como lo habíamos explicado al inicio, pues voy a definir aquí ya mis atributos que quiero guardar de ese documento, y los datos que voy a ocupar. Entonces aquí en este caso a lo mejor necesito un nombre para el cliente, ¿no? Vamos a poner acá a lo mejor Emilio, por ejemplo. Le voy a poner coma. En este caso a lo mejor necesito un paterno, ¿no? Vamos a ponerle Macías. A lo mejor necesito el materno, y vamos a ponerle aquí López, por ejemplo. Y a lo mejor necesito su celular, por ejemplo. Vamos a poner aquí, por ejemplo, aquí 246810. Ahí está. Y a lo mejor nada más necesito esos datos de ese cliente. Bien, por ejemplo aquí en este caso, pues si yo quiero crear más documentos dentro de esa colección, pues puedo poner aquí coma e inserto más, ¿sale? Pero aquí, como vamos a crear así de esta forma, y ahorita creamos una instrucción donde vamos a crear más documentos, ya que cuando creas más documentos pues hay que guardarlo dentro como si fuera un arreglo, ¿no? Una lista de varios documentos, poniendo pues los corchetes aquí después del paréntesis y cerrar todo con ese corchete y luego el paréntesis, ¿no? Entonces en este caso vamos a crear este documento, cierro mi paréntesis y ahí está. Ya tenemos ahí pues bueno, ahí un documento, pero ya insertado en la colección llamada clientes. Bien, pues aquí en este caso, ¿cómo podemos ahora eliminar colecciones? Por ejemplo, aquí dijimos que tenemos estas tres colecciones. Vamos a eliminar la de ventas, en la que no hemos insertado nada. Entonces, por ejemplo, en este caso pues digo, pues quiero eliminar esa colección o alguna colección. Entonces en este caso pues ponemos db punto la colección que quiero eliminar. En este caso pues quiero eliminar ventas, punto seguida del método drop, ¿no? Igual sabemos que drop pues va a eliminar objetos.
en este caso pues la colección. Entonces en este caso pues ya ponemos, aquí iría el nombre de la colección que vamos a querer eliminar. Lo demás pues sí, igual, ¿sale? Entonces aquí le damos enter, dice que eliminó. Podemos poner show collection y tenemos las dos que nos sobran, ¿sale? Entonces así podemos eliminar pues colecciones. Bien, pues en este caso vamos a ver también cómo podemos mostrar, ¿no?, los documentos que se guardan. Entonces vamos a darle un limpiar pantalla, CLS, y cómo podemos mostrar, por ejemplo en este caso db punto, por ejemplo productos punto y el método find, ¿vale? Entonces en este caso con este pues podemos ver los documentos. Si veo, pues en este caso en productos había agregado un documento con un atributo llamado nombre y un dato llamado escoba. Si vemos en este caso, pues a cada uno de mis documentos le va a dar un ID en automático, ¿sale? Ahí ya no nos vamos a preocupar por las llaves primarias, pues ya en este caso pues cada vez que ustedes creen un documento pues les va a generar un ID en automático. Vamos a verificar aquí ahora para clientes, y bien, igual es db punto nombre de la colección punto y el método find, ¿sale? Y si vemos pues ya tenemos el cliente que insertamos en el documento, y si lo queremos ver de una forma o a lo mejor un poquito más estructurada, pues ponemos find seguido del método pretty, ¿vale? Y bien, aquí ya tenemos nuestro documento, ¿sale? Tenemos este de aquí y ya lo podemos ver de una forma organizada. Vemos que le asigna también un ID y los datos que tenemos, ¿sale? Entonces aquí, como les decimos, pueden crear documentos dentro de las colecciones, y cada documento pues puede tener los datos que ustedes requieran para cada documento. En este caso digo, quiero un cliente, pero necesito nada más su nombre, su paterno y a lo mejor su fecha de nacimiento, su sexo. Entonces podemos meter los datos, atributos, también en este caso los que nos convengan a nosotros. Entonces aquí ya no estamos condicionados a ciertos atributos como cuando creamos las tablas, y podemos crear documentos con diferentes atributos y los datos que nos convengan a nosotros en cada uno de esos documentos, ¿sale? Entonces bien, vamos a limpiar aquí pantalla y podemos crear, por ejemplo aquí, como les decimos, podemos insertar lo que es un documento, bueno, más de un documento podemos crear aquí. Entonces vamos a hacer en este caso, por ejemplo, db.productos, ¿vale? Y en este caso pues vamos a decirle que vamos a insertar, vamos a abrir un paréntesis, y en este caso, como les digo, vamos a ejecutar un solo insert o un solo método de inserción, pero quiero crear varios documentos. Entonces en este caso es como si hiciéramos un insert into en MariaDB y queríamos insertar varios registros, pues ponemos una coma y podíamos insertar pues todos los registros que yo quisiera, ¿no?, con un solo insert. Entonces aquí en este caso vamos a hacer lo mismo, pero cuando quieran crear varios documentos pues tenemos que poner un corchete, ya que va a ser una lista de documentos, de varios documentos. Entonces abro mi corchete, abro ya mi llave del primer documento y empiezo a escribir. Entonces productos, por ejemplo aquí en este caso vamos a poner un producto llamado, por ejemplo, con un nombre, vamos a ponerle aquí, no sé, jalador, ¿no?, ya que hace rato pusimos la escoba. En este caso del jalador pues también necesito su precio,
no sé, vamos a poner a lo mejor 48 o 50, y a lo mejor nada más necesito eso de en ese documento. Pues digo, bueno, cierro mi llave del documento, pongo coma y abro mi otro documento. Entonces en este caso pues vamos a poner otro documento, vamos a poner aquí a lo mejor nombre, vamos a ponerle aquí, no sé, galletas ahora, ¿no? En este caso pues vamos a ponerle el precio, vamos a ponerle aquí a lo mejor 14.50, pero pues también necesito una descripción de las galletas, ¿no? Entonces descripción, y aquí a lo mejor si yo quiero que en este atributo pues aparezcan varias características de ese producto, o quiero tener un atributo con un listado de atributos, bueno, de datos, pues creo una lista aquí. Entonces en este caso puedo abrir un corchete y pongo pues mis datos que quiero para esas galletas. Por ejemplo, aquí a lo mejor de, no sé, de chocolate, ¿no? Ponemos otro dato, no sé, circular, ¿no? Que sean unas galletas circulares, y pues a lo mejor aquí, no sé, grandes, vamos a ponerle, ¿no? Entonces si ven, tenemos aquí descripción y tenemos varios datos en un solo atributo, no una lista de varias cadenas. Vamos a ponerle aquí coma. A lo mejor necesito también la cantidad, ¿no? Quiero 2, y pues a lo mejor necesito pues una fecha, ¿no? Entonces vamos a poner aquí fecha, y ahorita pues que nos dé la del sistema, ¿no? Vamos a poner la función de date y ahí la tenemos. Ahora bien, pues vamos a cerrar nuestro documento y así vamos a crear otro más. Pongo coma y abro mi siguiente. Entonces aquí en este caso vamos a ponerle nombre, vamos a ponerle a lo mejor una mesa, vamos a poner el precio, vamos a poner aquí 1200, vamos a poner una descripción, color negro, circular y que sea de madera o de plástico. Y puedo tener a lo mejor aquí, no sé, puedo tener otro, ¿no? Aquí. Entonces ahí, como es una lista de varios datos, pues podemos poner los que me convengan ahí. Y en este caso pues vamos a ponerle ya a lo mejor la cantidad, nada más queremos una, y pues ya, ¿no? Entonces aquí cierro mi llave del documento. Y como decimos, pues tenemos aquí un documento, tenemos otro documento, tenemos otro documento, y cada uno de estos documentos pues contiene lo que yo necesito para cada uno de estos documentos. Por ejemplo, aquí no necesariamente tenemos que tener los mismos atributos, y pues es lo que les decimos, bueno, lo que les digo aquí, ¿no? No estamos condicionados pues a nada más los atributos que metemos en una tabla, como en las bases de datos relacionales. Pues si me dice, a lo mejor tengo la tabla de productos y nada más quiero código, nombre, precio y cantidad, pues va a estar condicionada nada más a esos atributos. Y aquí si vemos, pues no tenemos esa condición, no estamos condicionados a eso, y podemos meter los datos que queramos. Entonces bien, ya que tengo mis documentos que voy a insertar, cierro mi corchete y después cierro mi paréntesis. Entonces cierro mi corchete y puedo cerrar ahí mi paréntesis.
todo salió bien aquí, pues debe de salir esto de aquí, este mensaje de aquí, y dice que ya insertó tres documentos. Bien, entonces en este caso pues podemos poner aquí el db punto por ejemplo, pues mostrar todos esos documentos que están dentro de esta colección. db.productos.find, y si lo queremos ver de forma estructurada, pues le ponemos el Prairie, ¿no? Y aquí nos muestra, tenemos el documento, por ejemplo en este caso el de escoba. Como cabe aquí, pues en una sola línea, pues lo muestra aquí. Vemos que aquí está el primero, aquí está el segundo, aquí está nuestro tercer documento. Si vemos, pues la lista, la de aquí, y esta lista contiene varios datos que pueden servir. Y tenemos el último aquí, ¿no? Entonces bien, tenemos 4 documentos. Y si vemos, pues ahí está la estructura. Entonces ustedes pueden crear un documento o pueden crear una lista de documentos. Ahí pues ya como les convenga. Entonces en este caso pues tenemos 4 documentos, pero si tuviéramos más documentos, pues podemos pues ejecutar a lo mejor esto, db.productos.count, la función de contar. Entonces esto que nos va a dar, nos va a contar los documentos que tenemos. En este caso dice, tienes 4 documentos. Vamos a hacerlo con la de clientes. En este caso hace rato pues hicimos un documento, le damos clientes y nos dice que tenemos uno. Entonces ahí, si vemos, siempre vamos acompañados de nuestro primer comando, db, después ya el nombre de nuestra colección y los métodos que vayamos a ocupar. ¿Sale? Entonces en este caso pues acabamos con el uso del método de insert. Ya sabemos que crea documentos, y ahora vamos a utilizar el método de find, pues también para que veamos que funciona para hacer búsquedas en específico. Entonces en vamos con limpiar pantalla, CLS, y vamos a hacer una búsqueda. Entonces en este caso dentro de find podemos poner aquí, vamos a ponerle a lo mejor el atributo que voy a buscar, lo voy a poner dentro del objeto. Entonces en este caso digo, pues búscame dentro de la colección llamada productos por el nombre, el que se llame mesa, por ejemplo en este caso. Igual, ¿no? Por ejemplo aquí si pues lo muestro, y ahí está, dice que encontró un documento que contenía en el nombre llamado mesa. Igual, vamos a ver si funciona lo de Prairie, pues para verlo más estructurado, y ahí está, ¿no? Entonces si yo no le pongo en los paréntesis algún objeto a buscar, pues muestra todos los documentos. Si quiero hacer una búsqueda en específico, pues pongo el nombre, o primero el atributo con el que voy a buscar, y después ya el dato que quiero buscar. ¿Sale? Vamos a hacerlo ahora a lo mejor aquí con la descripción. Y a lo mejor en este caso vamos a ponerle circular. Le damos enter, y aquí ya dice búscame los productos donde en la descripción sea igual a circular. Y entonces aquí dice, pues busca en los que tienen el atributo de descripción. Aquí tiene circular, son las galletas, y aquí tiene circular y es la mesa. ¿Sale? Entonces ahí pues ya tenemos esa condicional. Si bien pues vemos que eso pues cabe en una sola línea, bueno, lo puedo hacer en una sola línea, o igual podría darle enter y crear mi documento acá, y pues así irlo haciendo, ¿no? Ahí ya ustedes elegirán la forma con la que se acomoden.
O también podemos buscar a lo mejor, además de no nada más con un atributo, podemos buscarlo pues a lo mejor con más atributos. Por ejemplo, aquí en este caso digo, pues quiero que me busque, voy a abrir aquí mi llave, vamos a ponerle aquí por descripción, ¿no? Ya que tenemos a lo mejor circular, le pongo coma y a lo mejor digo, pues por el nombre ponle, no sé, lo que deseamos, galletas, ¿no? O sea, quiero que me busque las galletas que son circulares. Si quiero otro atributo, pues pongo coma y pongo el siguiente atributo dentro del mismo documento. Entonces aquí cierro mi documento, digo nada más quiero que me busque por esos dos atributos, y si quiero que me lo muestre pues de manera ordenada, pues igual, ¿no? Cierro mi paréntesis. Si no, con eso funciona igual, lo muestra de manera, pues ya sabemos, toda corrida, pero si quiero de forma pues más ordenada, pues le ponemos punto pretty, ¿no? Pues bueno, y aquí ya nos dice, busco con estas condiciones o esos parámetros, y aquí está, ¿no? En descripción circular y con nombre galletas. ¿Sale? Entonces ahí ya tenemos ese método de una búsqueda, y pues vemos que funciona con el método de find. También pues a lo mejor si tuviera varios datos que contienen la función de, bueno, algún atributo en común, pero quiero mostrar el primero que encuentre, ¿no? Con esa condición, pues podemos ocupar el método de find one, ¿no? Entonces en este caso podemos poner db.productos.find one y ya le paso la condicional. Entonces en este caso digo, pues por descripción, y por ejemplo circular, ¿no? En este caso pues le doy, y pues ya el primer atributo, bueno, el primer documento que encuentre con esta condicional, pues es el que me va a mostrar. Aquí ya no es necesario con el de método de find one ponerle el pretty, porque ya no lo da de manera organizada. De hecho, si le ponen aquí punto pretty, pues va a marcar error. Entonces con este método pues ya tampoco no es necesario, y como les digo, find one va a darnos el primer documento que encuentre con esa condición, ¿sale? Entonces ya tenemos ahí la búsqueda, y a lo mejor pues quiero que me muestre, no quiero que me muestre todos los atributos de ese documento, ¿no? A lo mejor nada más quiero ciertos atributos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor quiero que me muestre el nombre y la cantidad, ¿no? O el nombre y el precio, ¿no? O el nombre y la descripción. Entonces podemos elegir también nuestros atributos que quiero que me muestren. Entonces en este caso es como si fuera a hacer un select, no sé, select nombre, coma, descripción from de tal tabla, ¿no? Nada más le estoy diciendo que me muestre esas columnas. Entonces en este caso también podemos hacer una consulta de esto hacia un documento, y pues esta funciona de esta forma. Vamos a ocupar igual esta que tenemos aquí, el find one, para que nos mande lo de este, y nada más quiero, por ejemplo aquí, ahí está mi condición, mi búsqueda, le voy a poner la coma y voy a decirle que quiero que me muestre el nombre, nada más, lo activo con el 1, y quiero que me muestre la descripción, también le activo el 1. No sabemos que manejamos números binarios con unos y ceros, y el 1 es activado y el 0 es para
desactivar, ¿no? O el 1 es verdadero, el 0 es falso. Entonces en este caso pues ya tenemos esta parte y le doy enter, bueno, cierro mi paréntesis, le doy enter y me hace mi consulta, demuestra que en la descripción haya circular, bueno, el dato primero, y nada más le estoy diciendo que me muestre el nombre y la descripción. En este caso nos muestra por default el ID, ¿no? Sabemos que a cada uno de nuestros documentos le asigna un ID en automático. Entonces en este caso, si yo no lo quisiera tener ese ID, pues podemos hacer, podemos ocultar eso, ¿no? Entonces vamos a poner otra vez esa condición, vamos a ponerle aquí, bueno, vamos a borrar esto, vamos a poner aquí igual, quiero que me muestre el nombre, la descripción, pero quiero que me oculte el ID. Entonces ponemos el nombre del atributo -ID, que es este, y le pongo el 0, ¿no? Para que no lo muestre. Entonces cierro mi objeto, cierro mi paréntesis del método y le damos enter, y en este caso pues ya muestra nada más el nombre y la descripción y ya nos quitó el ID, ¿no? Entonces bien, podemos hacer búsquedas en específico y nos muestra nada más las columnas que queremos. Y esto no nada más lo podemos hacer con el método find one, ¿no? También lo podemos hacer para el método de find, por ejemplo aquí. En este caso dice, pues queremos, por ejemplo en este caso tenemos el método de find, ¿no? Igual vamos a hacer el de circular, ¿no? Vamos a poner aquí lo que es coma, pongo nada más los datos que quiero, ¿no? Por ejemplo en este caso el nombre, lo activo, y a lo mejor quiero el precio, ahora el precio, ¿vale? Pongo el 1 y le voy a desactivar el ID, ¿no? Vamos a ponerle 0, cierro mi paréntesis y ahí está. Entonces en este caso, si vemos, muestra todos los productos donde en la descripción tenga circular, pero nada más muéstrame el nombre, el precio, y quítale ese ID que no lo quiero ver, ¿no? Entonces teníamos dos datos que coincidían en descripción con circular, que eran las galletas y la mesa, pero nada más le estamos diciendo que muestre el nombre y el precio de los documentos que encuentre con esta condicional, ¿sale? Entonces podemos hacer esas condiciones y pues vemos que estamos haciendo varias búsquedas en específico, ¿no? Como un select y con su where, ¿no? Entonces vamos a limpiar pantalla y pues ya vamos a continuar con esto. Bien, pues igual también sabemos que podemos ejecutar funciones, como al inicio lo hicimos con con la función matemática. En este caso pues vamos a hacer uso del for each. For each pues sabemos que lo que hace es un recorrido de una lista, ¿no? En este caso pues vamos a hacerlo para eso, o vamos a ocuparlo para eso. Entonces, por ejemplo, en este caso digo, pues quiero hacer un recorrido de mis documentos por cierto atributo, ¿no? Entonces en este caso sabemos que todos nuestros documentos que ahorita hemos creado pues tienen diferentes estructuras, ¿no? Tienen sus propios datos cada uno. Entonces en este caso decimos, pues quiero que me muestres todo un recorrido de los documentos por cierto atributo. Entonces vamos a poner aquí db.productos, por ejemplo, .find, ¿sale? Vamos a hacer uso de la función de for each, for each, y vamos a abrir lo que es el paréntesis. Vamos a poner aquí un pequeño objeto, una variable llamado p,
seguido de nuestra función flecha, y vamos a poner aquí la función print de imprimir. ¿Qué queremos que imprima? En este caso pues vamos a poner lo que es no sé, a ver, el nombre del producto, ¿no? Vamos a concatenar aquí más y vamos a poner p, que es nuestra variable de aquí, punto nombre. Cierro mi paréntesis inicial y ahí está. Entonces hace un recorrido de en todos mis documentos. Tenía 4 y me muestra todos los nombres de todos los documentos. Podemos hacer la misma función. Vamos a darle hacia arriba y vamos a hacer un cambio aquí. En este caso vamos a poner aquí, vamos a ponerle aquí, no sé, el precio, por ejemplo, aquí p.precio. Le damos aquí y ahí está, ¿no? Vamos a limpiar pantalla porque se ve medio feo. Entonces aquí estaría nuestra función precio, ¿no? Precio del producto. Le damos enter y por ejemplo aquí nuestro primer documento pues no contenía ningún precio, entonces lo marca indefinido y nos muestra los demás precios, ¿no? De los demás. Si ustedes quisieran mostrar más datos, pues ya nada más aquí podemos hacer la concatenación de todos estos y pues va a mostrar todo eso, ¿no? Entonces vamos a hacerlo con la descripción, nada más para que vean igual aquí. Aquí vamos a ponerle desk producto, vamos a ponerle desk producto punto descripción, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos 4 documentos. Los 2 primeros no tenían descripción y los 2 últimos pues sí tenían, ¿no? Entonces por ejemplo aquí vamos a limpiar pantalla, vamos a ponerlo aquí. Ahí está nuestra función. Es que cuando luego le damos hacia arriba pues y empezamos a borrar o a modificar alguna y se queda ahí como que medio trabado, ¿no? O se ve ahí otra línea, pero no es que esté mal, ¿no? Entonces aquí en este caso pues dice descripción del producto, hace el recorrido de todos mis documentos. En los 2 primeros no tienen descripción y pues ya en los últimos 2 sí tenemos. Entonces bien, aquí pues ya acabamos con la función de find para hacer búsquedas, para mostrar los documentos, para mostrar lo que contienen esos documentos, para hacer unas búsquedas en específico. Y ahora también podemos ocupar la función de update para poder actualizar en este caso. Entonces vamos a actualizar. Por ejemplo, en este caso podemos meter lo que es ya a lo mejor algunos datos, ¿no? Que le haga falta algún documento. Por ejemplo aquí en Escoba que nada más tenía a lo mejor ese parámetro o ese dato y a lo mejor queremos meterle ya su precio, ¿no? Entonces en este caso pues vamos a mandarle ahí. Vamos a ver por ejemplo aquí find, ¿dónde está? Por aquí find pretty, bueno, find, vamos a ponerle aquí nuestra búsqueda, ¿no? Nombre Escoba, por ejemplo. Entonces vemos nada más tiene eso en ese documento y vamos a ponerle un precio. Entonces en este caso vamos a poner lo que es nuestro método de actualizar y sabemos que cuando hacíamos un update pues ocupábamos el método set, ¿no? Para enviar. Entonces en este caso vamos a ocupar eso. Vamos a ponerle aquí a lo mejor
ya sabemos que podemos hacer es nuestro primer objeto que le pasamos de parámetro, pues es nuestra condición, ¿no? Aquí dice que lo va a buscar a este, entonces ahora vamos a actualizar. Entonces en este caso vamos a ponerle aquí, en lugar de find, vamos a ponerle update. ¿A quién me vas a actualizar? Donde en el nombre sea escoba, vamos a ponerle coma. Voy a abrir mi primer llave y dentro de ese documento vamos a ponerle el parámetro de set, signo de dólar ahí, set, mándame que pues lo del siguiente objeto. Entonces yo digo, pues que quiero agregarle a la escoba, a lo mejor le quiero agregar, no sé, la descripción, ¿no? En este caso a lo mejor nada más le quiero agregar un solo dato, pues color, por ejemplo color azul, y a lo mejor ya le quiero agregar su precio, ¿no? En este caso digo, pues que cueste a lo mejor unos 49.50, vamos a ponerlo. Y si quiero agregarle más datos, pues le pongo coma y el siguiente dato, ¿no? A lo mejor aquí digo, pues ya terminé, entonces aquí cierro esta llave, después debo de cerrar el otro que tenemos acá, ¿no? Como decimos, lo pueden hacer en una sola línea, como se acomoden, o aquí yo lo voy haciendo pues estructurado. Ya que cerré mi otra llave, pues cierro mi primer paréntesis, ¿no? Entonces, cierro mi paréntesis y ahí está. Dice que encontró un documento y que modificó un documento. Entonces vamos a mostrar a escoba, y ahí está. Ya le agrego, bueno, vamos a ponerle el punto pretty para que se vea estructurado, y ahí está. Ya tenemos, le agregamos la descripción y el precio, y aquí está, ahí están los datos que le actualizamos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer aquí? Por ejemplo, si ustedes quieren actualizar o hacer uso de la actualización, pues el primer objeto que manden, o el primer, ese documento que manden aquí, pues es la condición, lo que va a buscar, y después ya le mandan lo que le vayan a actualizar, ¿sale? Entonces así es como funciona. Vamos a hacer aquí, en este caso vamos a hacer otra actualización. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en este caso find.pretty. Vamos a, por ejemplo, en nuestro objeto 2 tenemos esto de aquí. Entonces le podemos agregar una descripción, le podemos agregar cantidad o los datos que queramos, ¿no? Entonces en jalador vamos a ponerle vamos a ocupar aquí, vamos a ponerle aquí jalador, el método de update, quito entonces aquí está mi condicional, va a actualizar donde encuentre jalador en el nombre del documento. Abro mi primera llave, mando lo que es el set, abro mi segunda llave porque es lo que le voy a mandar ese documento. Entonces en este caso vamos a ponerle lo que es, a lo mejor aquí, que es lo que tenía nada más, el jalador, precio. Entonces vamos a ponerle aquí, igual si nada más le quiero cambiar el precio, pues le podemos cambiar el precio, pero en este caso vamos a ponerle aquí precio, vamos a ponerle a lo mejor, no sé, 45, ¿no?
tenían 48.50. Esto aquí. Y vamos a poner la descripción. Vamos a poner aquí una lista de, no sé, aquí perico. Vamos a ponerle color amarillo. Y pues ya, con eso. Entonces cerramos aquí. Cierro mi otra llave y paréntesis. Entonces encontró uno y modificó uno. Entonces vamos a buscarlo. Jalador. Y ahí está. Precio 45. Ya lo modificó. Y además agregamos una lista de cadenas, ¿no? Aquí. Entonces bien, ahí ya tenemos esa parte. Y pues ya vamos con la última parte en este caso, para eliminar un documento. Entonces en este caso vamos a limpiar pantalla. Sabemos que tenemos 4 documentos en este caso y podemos remover o eliminar los documentos. En este caso pues vamos a eliminar uno de ellos. Entonces por ejemplo en este caso vamos a poner db.productos, ¿no? Punto remove, ¿sale? Sabemos que en este caso, o en el caso de las de MySQL, MariaDB y así, pues ocupábamos delete para eliminar registros, pero en este caso como vamos a eliminar documentos, pues ocupamos el método de remove. Y dentro de los paréntesis pues igual le paso el parámetro, ¿no?, que quiero eliminar. Entonces en este caso vamos a ponerle aquí nombre, vamos a ponerle pues, el jalador, ¿no?, que tenemos jalador, o la escoba, nombre escoba. Entonces dice que ya lo eliminó. A lo mejor si busco la escoba pues no muestra nada, ¿no?, porque ya la eliminó. Entonces aquí en este caso pues vamos a ponerle el find. Tenemos aquí nuestros 3 documentos: jalador, galletas, ¿no?, y mesa. Entonces ya eliminó el documento. Y por ejemplo si ustedes quisieran eliminar todos, pues ya ponen, ya dejan vacío la condicional y pues eliminaría todos sus documentos, ¿no? Entonces bien, aquí espero les sirva esta introducción a MongoDB. Ya hemos hecho las funciones principales, pues de cómo crear una base de datos, cómo crear colecciones, cómo mostrarlas, cómo crear documentos, cómo mostrar esos documentos, cómo crear todo, bueno, esos varios documentos, y cada documento pues que puede contener diferentes atributos. Entonces hemos visto cómo podemos eliminar una colección, cómo podemos eliminar un documento, cómo podemos eliminar una base de datos, y también cómo podemos pues ir modificando cada uno de estos documentos, cómo hacer búsquedas. Entonces espero les sirva este video pues como introducción a MongoDB, con estas funciones principales, y pues espero que sí les ayude pues para que ustedes empiecen a trabajar con sus bases de datos dentro de este gestor llamado MongoDB. Pues que estén muy bien, cuídense mucho. Si les gustó el video pues denle like,
compartan el video ahí con sus conocidos y pues que estén muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Chao.